¿Cuánto tiempo más piensas quedarte solo para encajar? ¿Conoces esa sensación de estar en un lugar y sentir que, de repente, el aire no te alcanza? No es un ataque de pánico, es algo más silencioso. Es la sospecha de que, simplemente, ese lugar ya no es para ti. Bienvenido a Una raya más para el tigre. Aquí encontrarás historias, reflexiones y momentos que nos recuerdan que la vida siempre deja marcas. Algunas duelen, otras enseñan, pero todas nos transforman. Hoy añadimos una raya más. Hoy no vamos a hablar de soltar, como si fuera una frase de una taza de café. Vamos a hablar de algo más incómodo. No te quedas por ciego, te quedas por necedad. Y esa necedad tiene un costo que estás pagando con tu propia piel. Hoy vamos a desmontar esa mentira que te cuentas para no irte de donde ya no queda nada para ti. Mucha gente desde fuera te dice lo típico. ¿Pero por qué no te vas? Como si no vieras lo que está pasando. Pero tú sí lo ves. Ves perfectamente que el barco se está hundiendo. Lo que pasa es que sigues apostando. La necedad es creer que si aguantas un poco más, si explicas tus razones por milésima vez, si encuentras las palabras correctas, la situación finalmente va a cambiar. Y ahí está la trampa. Porque después de 5 años, o 10, o media vida, empiezas a pensar, si me voy ahora, ¿qué hago con todo este tiempo que invertí? Pero hay una verdad incómoda, ese tiempo ya se fue. Y lo único que estás haciendo al quedarte, es empezar a quemar el tiempo que todavía te queda. Aquí es donde el tema se pone más oscuro. Cuando decides quedarte en un lugar que ya no es para ti, empiezas a hacer algo peligroso, empiezas a encogerte. No pasa de un día para otro. Es una erosión lenta. Primero, dejas de dar tu opinión porque ¿para qué, si no me escuchan? Luego, dejas de vestirte de cierta forma o de hablar de tus sueños en casa porque no lo entienden. Y cuando te das cuenta, estás caminando de puntillas por tu propia vida. Empiezas a ocupar menos espacio del que mereces para que la situación no explote. Y yo te pregunto, ¿de qué sirve salvar una relación o un empleo si para hacerlo tienes que desaparecer tú? Si al final del día, te miras al espejo y lo que ves es una sombra de la persona que solía ser. Eso no es fortaleza. Eso es traicionarte. Vamos a sacarlo del plano de la pareja, porque esto puede pasar en todas partes. En el trabajo, ¿cuántas veces has sentido que tu techo está a 2 centímetros de tu cabeza? Estás en un lugar donde tus ideas ya no caben, donde tu talento empieza a incomodar a los demás. Te quedas por la seguridad del sueldo, pero ese sueldo está comprando tu alegría. También pasa en la familia. O con los amigos de siempre. Esos que se burlan de tus ganas de crecer. Esa familia que todavía te mira como si fueras la niña que necesita permiso. Y te quedas ahí. Fingiendo que todavía te interesan las mismas tonterías de hace 10 años. Pero esa forma de quedarse también tiene un precio. Porque, poco a poco, es una forma de morir por dentro. El tigre sabe cuando el territorio está seco. No se queda esperando a que llueva si el ecosistema ya no lo sostiene. El tigre se mueve. Hablemos de lo creativo que se vuelve tu cerebro cuando sabes que tienes que irte. El miedo es el mejor guionista del mundo. En cuanto detecta que estás por tomar una decisión que te saca de tu zona de confort, activa un mecanismo de defensa que suele disfrazarse de prudencia o lealtad. Y empiezan a aparecer frases que suenan muy razonables, pero en realidad son trampas. No es el momento adecuado. ¿Cuándo lo es? ¿Cuando Mercurio esté alineado? ¿Cuando el dólar baje? ¿Cuando el jefe esté de buen humor? El momento perfecto es una fantasía. Otra frase clásica. Al menos aquí ya conozco el terreno. Esa es la frase preferida de la necedad. Preferimos el infierno conocido que el paraíso que todavía no conocemos. Nos da más miedo la incertidumbre que el dolor que ya aprendimos a soportar. Entonces nos ponemos la capa de los mártires. Usamos el bienestar de los demás como escudo para no enfrentar nuestra propia cobardía. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento. ¿Es empatía? ¿O es pánico a descubrir qué hay afuera? El miedo es tan creativo que prefiere convencerte de que eres indispensable, para que no te des cuenta de que eres prisionero. El cerebro es tan creativo que prefiere que te mueras de hambre en un territorio seco antes de arriesgarse a caminar hacia el siguiente bosque. Hay 2 palabras que son veneno para cualquier tigre, todavía y quizá. Todavía no es tan grave. Quizá mañana se dé cuenta. Estas palabras son el sedante que te inyectas cada mañana para aguantar un día más de necedad. El miedo te hace pensar que la situación es un rompecabezas al que solo le falta una pieza,
cuando en realidad es un jarrón que ya se hizo polvo. Entonces aparece otra trampa del cerebro: es que ya invertí demasiado. Crees que porque ya perdiste cierto tiempo, tienes que quedarte más para recuperar los primeros. Y eso es una locura. La necedad te convence de que para salvar el tiempo que ya perdiste, tienes que sacrificar los que todavía te quedan. Es una lógica absurda. Pero el cerebro la usa para que no te muevas. Y te hace creer que si te vas ahora todo ese tiempo habrá sido un desperdicio. Pero la verdad es otra: el único desperdicio es el tiempo que te queda si no te mueves hoy. Es como cuando tienes un negocio que solo da pérdidas, pero sigues metiendo tus ahorros porque te duele aceptar que el proyecto fracasó. Con la vida pasa lo mismo. Tu tiempo es lo único que realmente te pertenece. Es tu capital más sagrado. Y ahí estás tú, regalando tus mejores años, tus mejores mañanas y tu mejor energía a un jefe que no te ve o a una pareja que no te valora. ¿Por qué? Porque te da pánico aceptar que lo que ya invertiste no va a volver. Pero escúchame bien. No vas a rescatar tu pasado sacrificando tu futuro. Quedarte más tiempo no va a limpiar lo vivido. No le va a dar un sentido mágico a tu dolor. Lo único que vas a pasar es que cuando finalmente te vayas, la cuenta de lo que perdiste será mucho más cara. No intentes salvar los años que ya se fueron regalando los que te quedan. Muchos no nos vamos de ese lugar que nos incomoda porque hemos construido nuestra identidad alrededor del aguante. Nos da pánico aceptar que lo que ya invertimos, tiempo, salud, lágrimas, no va a volver. El miedo es un mentiroso profesional. Te dice: sí, esto te incomoda, sí, aquí te estás marchitando, pero al menos aquí sabes qué esperar. Y entonces preferimos la asfixia que ya conocemos al aire fresco que todavía no sabemos cómo se siente. Aquí es donde la necedad se disfraza de realismo. Empezamos a decirnos: no puedo moverme ahora por la estabilidad. Pero, te pregunto algo: ¿qué estabilidad es esa? ¿Una estabilidad que te quita el sueño? ¿Una seguridad que te hace sentir un nudo en la garganta cada mañana? ¿Un equilibrio que solo funciona si tú te sigues haciendo pequeño? Eso no es estabilidad. Es una jaula con buena iluminación. El cerebro te hace creer que afuera el mundo es peligroso para que no te des cuenta de que el verdadero peligro es quedarte donde ya no hay nada para ti. Porque el riesgo de irte es que algo malo pase, pero el riesgo de quedarte tiene una certeza: te vas a terminar de romper. A veces, el problema no es que no sepamos que estamos mal. El problema es el terror de admitir que nos subimos al tren equivocado. Y aquí es donde la mente empieza a jugar sucio. Sabes que el tren va hacia un lugar donde no quieres estar. Pero en lugar de bajarte te pones a correr por el pasillo hacia atrás, como si eso fuera a cambiar el destino del viaje. Hay una verdad que duele, pero que te puede salvar la vida: si estás en el tren equivocado, cada estación que pasas es un castigo nuevo. No importa la velocidad. No importa cuánto tiempo lleves sentada en ese vagón. Si el destino no es el tuyo. No es el tuyo. Y cuanto más tardes en bajarte, más caro te va a salir el tiquete de regreso. Porque ese tiquete no se paga con dinero. Se paga con tu salud. Con tus años. Con la poca paciencia que te queda. Y con tu paz mental. Cada kilómetro que recorres en esa situación que te incomoda es una distancia que después tendrás que caminar de vuelta para encontrarte contigo misma. La necedad te dice: bueno, ya que llegue hasta aquí mejor me quedo hasta el final. Pero, ¿cuál es el final? ¿El precipicio? ¿Terminar de deshacerte? Bajarte en la próxima estación, aunque sea en medio de la nada, aunque te dé miedo el frío de afuera, siempre será más barato que bajarte 10 estaciones después, cuando ya no te quede nada en el alma para pagar el regreso. Y lo más difícil de bajarte de ese tren, de esa situación que te incomoda, no es solo tu propio miedo. Es que el vagón está lleno de gente que te mira y te dice: ¿a dónde vas? Quédate sentada. Aquí tienes techo. Aquí tienes comida. Afuera hace frío. A veces, las personas que más nos quieren son las que más nos hunden en la necedad. Te dicen que aguantes. Que todas las parejas tienen problemas. Que en todos los trabajos se sufre. Que peor es nada. Y muchas veces lo dicen desde el cariño. Pero también desde su propio miedo. Porque cuando tú tienes el coraje de admitir que ese lugar ya te queda pequeño, les pones un espejo enfrente. Si tú te bajas del tren, ellos tienen que preguntarse por qué ellos siguen sentados en un vagón que tampoco los hace felices. Por eso no confundas el consejo de los demás con tu propia verdad. Mucha gente te pide que te quedes porque tu presencia ahí les da seguridad a ellos.
No porque sea bueno para ti. Les importa más que seas estable que verte realmente en paz. Pero hay algo que no puedes olvidar. Nadie va a pagar por ti ese tiquete de regreso. Ese que se vuelve más caro cada segundo que decides quedarte. Los que te dicen que aguantes no van a poner el cuerpo cuando tú te termines de romper. Las piezas las vas a recoger tú. Aquí es donde el cerebro creativo del que hablábamos vuelve a atacar. Te susurra algo muy convincente. Que si te bajas ahora, te estás rindiendo. Que es un fracaso. Que el tigre no abandona. Pero escúchame bien. Hay una diferencia enorme entre rendirse y retirarse. Rendirse es dejar de luchar por algo que todavía tiene vida, solo por cansancio. Retirarse es entender que la batalla ya no tiene sentido. Es reconocer que estás jugando un juego donde las reglas están hechas para que pierdas. Y en ese caso, seguir luchando no es valentía, es necedad. Retirarse de una situación que te incomoda no es cobardía. Es inteligencia estratégica. Es decir, mi energía es demasiado valiosa para seguir desperdiciándola aquí. El tigre no se queda peleando contra una montaña de piedra, se retira. Y busca un territorio donde su fuerza sí tenga sentido. Porque retirarse, muchas veces, no es perder la batalla. Es salvar lo que queda de ti antes de que ya no quede nada que rescatar. Hay algo que casi nadie te dice sobre bajarse del tren. El dolor más grande no es dejar el vagón, es soltar la película que te habías montado sobre el destino. Muchas veces no nos vamos de esa situación que nos incomoda porque estamos enamorados de una versión de los hechos que solo existe en nuestra cabeza. Yo pensé que en este trabajo me iba a jubilar. Yo juré que esta era la persona para toda la vida. Yo puse todos mis ahorros y mis sueños en este proyecto. Y aceptar que eso no va a pasar se siente como un fracaso personal. Pero escúchame bien. Tener el coraje de admitir que el plan falló no te convierte en un fracaso. Te hace despertar. El luto de la expectativa. Esa tristeza profunda de mirar ese traje que te habías cosido para esa ocasión y darte cuenta de que ya no te queda. O peor. Que la fiesta se canceló hace mucho tiempo y tú sigues con el traje para un evento que ya no existe. La necedad te dice. Póntelo igual. Aunque te apriete. Aunque se rompan las costuras. Pero el instinto te dice otra cosa. Suéltalo. Porque mientras sigas cargando el cadáver de lo que pudo ser, no vas a tener las manos libres para construir lo que realmente viene. Y aquí es donde mucha gente se queda atrapada. No por miedo al cambio, sino por el dolor de aceptar que insistir no iba a salvar nada. Y hay que llorar esa pérdida. Hay que aceptar lo que no ocurrió. El ascenso que nunca llegó. El amor que se marchitó. Porque mientras sigas aferrado a eso, no vas a tener las manos libres. Para lo que viene. Una vez que te bajas del tren. Cuando por fin pones un pie fuera de esa situación que te incomoda, ocurre algo extraño. La paz no siempre llega de inmediato. A veces lo primero que llega es un vacío inquietante. El cerebro, ese artista del engaño del que hablábamos, entra en algo parecido a un síndrome de abstinencia. Después de años acostumbrado al drama, a la queja o al esfuerzo inútil de intentar que lo muerto respire, de pronto no sabe qué hacer con tanto silencio. Y ahí empiezan los susurros. ¿Y si no era tan malo? ¿Y si exageraste? Afuera hace frío. Quizá deberías volver y subirte al tren en la siguiente estación. No caigas en esa trampa. Ese vacío no es que te falte algo. Es espacio. El espacio que recuperaste cuando dejaste de encogerte. La costumbre es una droga poderosa. Hace que incluso extrañes las cadenas, solo porque ya sabías cuánto pesaban. Pero recuerda el precio del tiquete de regreso. Cada vez que miras atrás con ganas de regresar a lo que te hacía pequeño, estás devaluando tu propia libertad. El tigre que ya probó el aire fresco no vuelve a la jaula, aunque la puerta esté abierta y la comida servida. Se queda en el frío. Se queda en la incertidumbre. Pero se queda entero. ¿Sabes qué es lo más increíble que pasa después de un tiempo de haber soltado? Que empiezas a crecer de nuevo. Al principio te sientes raro, como cuando te quitas unos zapatos que te quedaban 2 tallas más pequeños y los pies te duelen al caminar. Tus músculos emocionales están atrofiados de tanto haber vivido apretados. Te da miedo hablar fuerte porque te acostumbraste a callar. Te da miedo proponer ideas porque te acostumbraste a que te las pisotearan. Te da miedo soñar en grande porque te convencieron de que lo que tenías era suficiente. Pero poco a poco, el tigre empieza a estirarse.
Empiezas a ocupar el espacio que te corresponde. Y entonces entiendes algo brutal: el lugar no era pequeño. Se te había quedado pequeño. Y hay una diferencia enorme. Creciste. Evolucionaste. Te volviste más exigente con tu propia paz. Y eso no es un pecado. Es el objetivo de estar vivo. Ahora que ya entendimos que no es ceguera, sino necedad, y que el tiquete de regreso sale cada vez más caro, quiero proponerte algo, un ejercicio de honestidad brutal. Hagamos una auditoría de tu energía. Porque la necedad es como un virus, rara vez se queda en una sola área de tu vida. Si te estás encogiendo en una relación, lo más probable es que ya empezaste a encogerte en tu trabajo, o con tus amigos, o incluso en tus sueños más personales. Mira tu vida hoy y pregúntate algo muy simple: ¿en qué otras áreas te estás conformando con las sobras, solo para no causar problemas? A veces la situación que nos incomoda es esa amistad de hace 20 años que ya no tiene nada en común contigo. Pero sigues ahí por pura inercia. Y cada vez que sales de tomar un café con esa persona te quedas con una sensación extraña: cansancio, incomodidad, vacío. Eso también es necedad. Es intentar que un vínculo que ya terminó siga respirando de forma artificial. O mira tus hábitos. ¿Cuántas cosas haces al día simplemente porque es lo que toca, mientras por dentro algo te dice que ya es hora de buscar otra alternativa? La auditoría de energía no miente: donde pones tu atención, pones tu vida. Y si toda tu energía se va en gestionar una incomodidad constante, no queda nada para crear algo nuevo. El tigre no puede cazar si gasta todas sus fuerzas intentando no chocar con las paredes de una jaula que él mismo aceptó cerrar. En medio de esta auditoría, tu cerebro, ese guionista experto en dramas del que hablamos, va a sacar su arma más pesada: la culpa. Va a empezar a bombardearte con el hubiera. No. Si hubiera hablado antes, las cosas serían distintas. No. Si hubiera sido más paciente, quizá la situación no me incomodaría tanto. Si hubiera elegido otro camino hace 10 años, no estaría aquí. Escucha bien esto: el hubiera es el mejor aliado de la necedad. Te mantiene mirando el espejo retrovisor mientras el tren sigue avanzando hacia el precipicio. Es otra forma de no bajarte. Es creer que, si analizas el pasado lo suficiente, el presente va a cambiar por arte de magia. Pero la realidad es mucho más simple: hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento. Te quedaste porque creíste que era lo correcto. Apostaste porque querías que funcionara. Perdónate por haber intentado salvar algo que en realidad ya no quería ser salvado, porque la culpa solo sirve para una cosa: para que sigas encogiéndote. Para que te convenzas de que mereces seguir en un lugar que te aprieta solo porque alguna vez te equivocaste. Basta. El tigre no se queda lamiéndose las heridas mientras el territorio se quema. Se lame las heridas para que sanen. Y sigue caminando. Tu pasado no es una cadena. Es solo el prólogo. Lo único que importa es lo que vas a hacer con el tiquete que tienes en la mano hoy. ¿Vas a seguir recorriendo estaciones que no te pertenecen o vas a tener el coraje de bajarte en la parada? Mucha gente no se atreve a dar el paso porque espera que, al bajarse del tren, haya una banda de música y una alfombra roja esperando. Pero la verdad es otra: a veces, lo único que hay es silencio. Ese silencio es el que más asusta a la necedad. Porque en ese silencio ya no tienes la queja para entretenerte. Ya no tienes el drama del trabajo para distraerte. Ya no tienes peleas para llenar el vacío. Estás tú. A solas con tu tamaño real. Pero es justamente en ese silencio donde el tigre recupera su voz. Es ahí donde dejas de escuchar lo que debería ser según los otros pasajeros del tren. Y empiezas a escuchar lo que realmente eres. Bajarte de esa situación que te incomoda no es llegar a la meta. Es apenas llegar a la línea de salida. Pero, por primera vez, es tu propia línea de salida. Hay una trampa en la que caemos casi todos: confundir la comodidad con la paz. El cerebro te dice: bueno, no es tan malo, tengo un sueldo, tengo una casa, la relación no es violenta, solo es aburrida. O peor, solo está vacía. Esa comodidad es el sedante más potente que existe. Te mantiene en esa situación que te incomoda porque no duele lo suficiente como para gritar, pero molesta lo suficiente como para no dejarte dormir. Es como tener una piedra pequeña en el zapato. Puedes caminar, sí. Pero después de unos kilómetros la herida aparece. La necedad se disfraza de gratitud falsa. Te dices: debería estar agradecido por lo que tengo, mucha gente desearía estar en mi lugar. Pero escúchame bien esto: sentirse mal en un lugar, bueno, no te hace malagradecido, significa que ya creciste.
El tigre no se queda en una jaula de oros solo porque la comida es premium. El tigre necesita territorio. La comodidad te adormece los sentidos para que no notes cómo te vas apagando. Y cuando finalmente te das cuenta, ya no te reconoces. Cambiaste tu pasión, tu curiosidad y tu fuego por una estabilidad que se siente como cemento en los pies. No viniste a este mundo a estar cómoda mientras tu alma se hace chiquita. Viniste a expandirte. A veces, lo que realmente nos detiene no es el miedo al fracaso, sino el miedo a la libertad. Porque la libertad pesa. Cuando estás en una situación que te incomoda, tienes una excusa perfecta para no brillar. No puedo hacer esto porque mi jefe no me deja. No puedo viajar porque mi pareja se molesta. No puedo emprender porque no tengo tiempo en este trabajo. Esa situación se convierte en tu escudo. Pero cuando te bajas del tren, el escudo desaparece. Y de repente, te quedas frente a algo que te asusta mucho más. Todas tus posibilidades. La necedad muchas veces es un refugio contra la responsabilidad de ser quien realmente eres. Es más fácil sentirse víctima de una situación que duele que asumir el peso de una libertad exige coraje. Es más fácil quejarse de las paredes que te aprietan que aprender a construir una casa sin paredes. Pero el tigre sabe que la libertad no es ausencia de miedo, es la capacidad de moverse a pesar de él. Cuando dejas de encogerte, recuperas tu poder. Y sí, al principio vas a sentir vértigo. Vas a sentir que el mundo es demasiado grande. Pero es que tú también eres demasiado grande. Y habías pasado demasiado tiempo intentando convencerte de lo contrario. Entonces, ¿cómo se siente el momento en que decides que ya fue suficiente? No suele ser como en las películas, con música épica. Suele ser un momento de silencio absoluto. Es el momento en que dejas de pelear. Dejas de intentar que el otro entienda. Dejas de intentar que la empresa cambie. Dejas de intentar que la situación sea distinta. Es la rendición, pero no ante el enemigo, sino ante la verdad. Te miras al espejo y dices: ya no voy a pagar ni un segundo más de este tiquete de regreso. Me bajo aquí. Y en ese momento, algo se rompe. Sientes un frío en el estómago. Pero también sientes que, por primera vez en mucho tiempo, tus pulmones vuelven a llenarse de aire. Ese es el primer rugido del tigre que vuelve a su territorio. No es un rugido de rabia, es un rugido de presencia. Es decir, aquí estoy, y no voy a volver a hacerme pequeño para nadie. Hay un peligro silencioso justo después de que logras salir de esa situación que te incomoda. El cerebro, que todavía tiene los músculos atrofiados de tanto drama, entra en pánico al ver tanto espacio libre. Y en lugar de disfrutar la libertad, sale corriendo a buscar otra estructura que lo apriete. Es lo que yo llamo el salto de jaula. Dejas a una pareja que no te valora, y a los 15 días, ya estás enredada con alguien que te exige exactamente lo mismo. Renuncias a ese trabajo asfixiante y terminas en otro donde el jefe es el doble de controlador, solo porque la oficina se ve más bonita. ¿Por qué hacemos esto? Por la misma necedad de antes. El miedo nos hace creer que estar sin una estructura, aunque sea una que nos rompa, es estar perdido. Nos aterra no tener a quien darle explicaciones, no tener un horario de dolor, no tener una queja que nos defina. Escucha bien esto: si no te das el tiempo de recuperar tu tamaño original, vas a seguir buscando lugares pequeños donde encajar. Si sales corriendo a llenar el vacío, lo más probable es que lo llenes con más de lo mismo. El tigre que acaba de escapar no busca otra cueva de inmediato. Primero camina. Siente el sol en el lomo. Reconoce que ahora es el dueño de sus pasos. No cambies un tiquete de tren equivocado por otro que va hacia el mismo precipicio solo porque te dio miedo estar sola en la estación. Cuando finalmente estás fuera, va a aparecer otra voz. Una que te va a decir: ¿quién crees que eres para estar tan tranquilo? Seguro te vas a arrepentir. Mira que no eres tan fuerte como crees. Es la necedad intentando recuperar su territorio. Porque la necedad se alimenta de tu inseguridad. Te hace creer que tu valor estaba ligado a esa situación. Que eras valioso porque aguantabas, porque eras leal, porque podías con todo. Pero la verdadera fuerza no es la de quien carga el peso del mundo sobre los hombros hasta romperse la espalda. La verdadera fuerza es la de quien tiene el criterio para decir: esto no me lo merezco, y se retira. Aprender a vivir sin encogerte es un proceso de reeducación. Tienes que enseñarle a tu sistema nervioso que el bienestar no es un pecado. Que no necesitas estar luchando todo el tiempo para merecer respeto. Muchas veces seguimos en situaciones incómodas porque, en el fondo, creemos que la felicidad sin esfuerzo es sospechosa.
Nos han vendido la idea de que el tigre solo es tigre cuando pelea, pero el tigre también es tigre cuando descansa, cuando observa y cuando elige no entrar en batallas que no le pertenecen. ¿Cómo sabes que por fin dejaste de encogerte? No es porque todo sea perfecto afuera. Es porque empiezas a notar cambios en tu forma de reaccionar. Dejas de pedir permiso para existir, empiezas a tomar decisiones sin hacer una encuesta previa para ver si a todo el mundo le parece bien. El silencio ya no te asusta, empiezas a disfrutar de tu propia compañía sin la necesidad de tener un drama que resolver. Incluso tu cuerpo cambia, ese nudo en la garganta desaparece. La espalda se endereza. Tus ojos vuelven a brillar porque ya no tienen que estar siempre en alerta esperando el próximo golpe o la próxima crítica. Esa es la verdadera libertad. No es solo haberse ido, es entender que nunca más vas a permitir que te corten las alas para acomodarte en el espacio de alguien más. Como el cerebro es tan bueno inventando excusas, el instinto, ese tigre que llevas dentro, tiene que encontrar otra forma de hablarte. Y lo hace a través del cuerpo. ¿Cuántas veces has llegado a esa oficina y has sentido que el estómago se te aprieta antes de entrar? ¿Cuántas veces te has acostado al lado de esa persona y has sentido un peso en el pecho que no te deja respirar profundo? Eso no es solo estrés. Eso no es solo cansancio. Es tu instinto diciéndote que estás en el lugar equivocado. El miedo puede engañar a la mente, pero no puede engañar al cuerpo. Las migrañas de los domingos por la tarde. La falta de aire. El cansancio crónico que no se quita aunque duermas 10 horas. Todo eso es tu cuerpo gritándote que te estás encogiendo demasiado. Estás forzando a un animal salvaje a vivir en una pecera. Hablemos de una palabra que usamos como escudo para no bajarnos del tren. La lealtad. Nos decimos que somos leales a la empresa. Leales a la familia. Leales a la promesa que hicimos hace años. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que serle leal a una situación que te incomoda es, en realidad, serle infiel a tu propia vida? La necedad disfraza la traición propia de virtud. Te hace creer que quedarte ahí es un acto de nobleza. Pero no hay nada noble en ver cómo tus talentos se oxidan y tu alegría se apaga. La lealtad que no empieza por ti misma es esclavitud disfrazada de buenos modales. El tigre es leal a su naturaleza, no a la jaula. Si el territorio ya no le da lo que necesita para ser lo que es, se mueve. No se queda por lealtad a un árbol seco. Empieza a cultivar esa misma lealtad feroz hacia tu propia paz. Porque al final del día, cuando el tren llegue a su destino y te des cuenta de que perdiste el viaje, nadie te va a dar una medalla por haber aguantado. La única persona que va a vivir con las consecuencias de tu necedad eres tú. Y aquí llegamos al punto donde tienes que decidir qué vas a hacer con la marca que te dejó esta experiencia. Mucha gente ve el haber estado en un lugar que ya le quedaba pequeño como una mancha. Como un fracaso que hay que ocultar. Pero aquí creemos en algo distinto. Cada vez que atraviesas el fuego de admitir que te equivocaste. Cada vez que tienes el valor de bajarte del tren y pagar el precio del regreso. No te estás rompiendo. Te estás marcando. Esa situación de la que hoy decides salir no es una derrota. Es una raya más para el tigre. Es una marca de guerra que dice que estuviste ahí. Que sobreviviste. Y sobre todo, tuviste la fuerza para no dejar que ese lugar te devorara. Es la prueba de que aprendiste a distinguir la esperanza de la necedad. No te avergüences de haber tardado en irte. Al contrario, siéntete orgulloso de que, a pesar de lo creativo que fue tu miedo y de toda la presión para quedarte, tu instinto volvió a rugir. Así que te dejo con una última pregunta. ¿Cuánto más vas a encogerte para seguir encajando en un lugar que ya te quedó pequeño? El territorio es tuyo. Baja del tren. El aire ahí fuera es frío. Sí. Pero es aire de verdad. Soy Renata, y esto fue una raya más para el tigre. Gracias por dejarme acompañarte a recuperar tu espacio.